Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Punto de Referencia es un programa del Tablero Producciones. 4362-5954. Punto de Referencia. Un programa en el que no abunda la sobreinformación. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Un espacio para la reflexión a partir de las noticias del ámbito político y económico. Como cada martes, de 20 a 21 en Ecomedio hacemos Punto de Referencia. Martes 24 de septiembre, ya estamos, primavera, a full, todos. Calor, se viene mucha lluvia, más calor, ya estamos. Es el clima, lo mejor, a gusto totalmente personal, la primavera, por sobre todas las cosas. Milei en la ONU. Hoy el presidente Javier Milei, ya como lo hizo en su momento en Davos, fue y sumó posición ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Argentina va a abandonar la posición de neutralidad y va a estar a la vanguardia en defensa de la libertad. Esto fue lo que les dijo al mundo, pues realmente esto así es, al mundo. Javier Milei adoptando una posición muy crítica, que en realidad no hay mucho misterio, pero que en todo caso llama la atención porque también los países que forman parte de su arco, de su alianza fundamental a nivel internacional, sus principales aliados, o aquellos por lo menos aquellos a quienes marca como sus principales aliados, están ahí adentro. Y objeta fundamentalmente el criterio del multilateralismo que tiene la Organización de Naciones Unidas en cuestiones bastante particulares y que son atendibles. Si uno realmente profundiza desde lo ideológico, de la lectura ideológica de cuál es la función de la Organización de Naciones Unidas y escucha a Javier Milei decir cuál es el sentido de un Estado o un lugar casi supranacional donde el poder de veto que tiene cinco o seis naciones, depende en todo caso de esa silla giratoria que existe en el que va cambiando, va modificando la representación y esos cinco estados, cinco países que tienen poder de veto con respecto a determinadas cuestiones, a determinados pronunciamientos, que son Estados Unidos, China, entre Rusia, entre otros, marcan realmente cuestiones muy prácticas. Y el ejemplo de Malvinas, ahí en la objeción que hace el presidente Javier Milei, queda muy claro. Hay otras cuestiones que en todo caso ya, y es también, por eso digo que es ideológico, porque a uno también, en todo caso, tiene una posición, o tiene una posición distinta con respecto a cómo el rol que
que desarrolló la ONU o fundamentalmente otro organismo multilateral como la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia de coronavirus, que es otro elemento de objeción que tiene Javier Milei con respecto al organismo multilateral. Y la discusión es amplia, es decir, no tiene, en todo caso, esa observación que tiene respecto a estos organismos multilaterales, no lo tiene hacia otro organismo multilateral como el Fondo Monetario Internacional, que es el plano netamente financiero, pero que tiene un poder de veto fenomenal en términos de económicos, con mayor o menor oxígeno para los países miembros, y aquellos que puedan ir a acudir en situación de pedido, de rescate, de ayuda o de lo que sea a estos organismos. Ahí tiene otra visión. Hoy, en todo caso, ya como funcionario, como presidente, hace los planteos porque requiere, y él es consciente de que la Argentina requiere una atención especial, y él cree que mucho más todavía a partir de las políticas que viene llevando adelante su gobierno, donde en todo caso lo que está haciendo, salvo excepciones, como por ejemplo el tema de esta decisión de intervenir en el mercado cambiario para tener bajo control al dólar, sin privilegiar el crecimiento de las reservas del Banco Central, es una objeción, es un cambio, es algo en lo que no coincide con el Fondo Monetario Internacional, cuando con respecto a otras variables exige un sobrecumplimiento. También está el tema de la discusión respecto a las tasas de interés positivas. Digo, hay cosas en las que hay diferencias, y cuando esas diferencias afloran, también, en todo caso, tal vez la discusión a veces, a partir de la importancia que tiene y además de la visibilidad que tiene el presidente Javier Milei, y porque realmente está claro que su gobierno es él, ¿sí? Y que cómo le vaya a su gobierno va a estar directamente relacionado con el diálogo, el contacto que siga manteniendo con un potencial electorado fiel que después de 9 meses de gestión y en medio de una fenomenal recesión, importantes incrementos a nivel tarifas, empiezan a no alcanzarle con el discurso de él, lo que dejó, lo que heredó del gobierno de Alberto Fernández, con todo el sainete que Alberto Fernández está enfrentando. Pero hay mucha tela por cortar, y esa es la idea de este programa de hoy: poder hablar del proyecto de presupuesto, poder hablar de cuestiones muy puntuales como la situación universitaria, el presupuesto universitario, la ley que votó el Congreso, y que todavía, por lo menos esto hasta, no sé si en estas últimas horas, terminó de ser enviado por la presidenta del Senado al Poder Ejecutivo, porque la decisión, o por lo menos lo que explicita el gobierno, es que va a vetar, más allá de los pedidos que vienen recibiendo. Hoy se reunió el Consejo Universitario, que agrupa, que nuclea a los rectores de las universidades nacionales, para pedirle a Milei que no vete, pero ya cuando ya está definida una marcha el 2 de octubre a nivel que va a tener su epicentro en la ciudad de Buenos Aires, pero que va a ser a nivel nacional, y donde ya a nivel regional ya hay en varias universidades hay medidas de fuerza desde y protestas o movilizaciones como para visibilizar la situación, la problemática salarial, fundamentalmente docente, en las casas de altos estudios. 12 minutos. Estamos en Ecomedios. Hacemos punto de referencia. Gerardo Subirana en la operación técnica. Ebenelli en la producción general.
En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ya te descargaste web? Entonces ya lo hiciste bien y estás aprovechando descuentos en supermercados, indumentaria, hiciste transferencias y ahorraste hasta 60.000 pesos por mes. Vos también podés empezar a hacer la web. Cuando te descargues web, habrá señales. Hacela simple. Hacé la web. Promoción ofrecida por billetera web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. WIC 20.903.283. Válida para toda la República Argentina desde el 1 de abril de 2024 hasta el 15 de agosto de 2024. Para más información, topes, vigencia, conocidos adiós y condiciones o limitaciones aplicables a cada promoción, consulta en www.web.com.ar. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint. Hace 40 años decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo. En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. 20-15 minutos. El domingo 15 de septiembre, por cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó el presupuesto 2025. Su discurso fue fundamentalmente, tuvo como eje la administración, la cuestión fiscal. Digo, ni hizo muchas referencias a los números del presupuesto en sí, pero bueno, minutos después ingresó al Congreso el proyecto en sí y pudo ser desmenuzados. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública es una de las entidades que más que tienen mayor expertise y mayor reconocimiento de los periodistas, de los especialistas, todos aquellos que siguen el tema presupuestario al momento de analizar estos números, entre otras cuestiones. Estamos en contacto con Guido Rangugni, a ver si lo dije bien, me convalidan y si no lo corrijo, economista, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. Rangugni, buenas noches, Farach Cabral lo saluda. Buenas noches, Farach. Estoy pronunciando bien, digo, no hay mucho misterio, pero tal vez a veces uno se traba un poquito, nada más.
Lo pronunció bien, lo pronunció bien. Bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de analizar el proyecto más allá del discurso del presidente, que bueno, que dio el contenido, el marco para poder interpretar toda esta historia, digo, y bueno, y qué es lo que han encontrado, qué es lo que pueden compartir con nosotros. Bueno, el proyecto de presupuesto es un proyecto que pone el foco en el resultado, en el resultado fiscal, en que haya equilibrio como cuestión absolutamente central, tanto en lo discursivo, en lo que el presidente expuso en la cadena nacional, como incluso en cómo está estructurado el articulado, el conjunto. Ustedes sabrán, toda ley se compone de artículos, que es donde se establecen las cuestiones específicas que define la ley. El proyecto de presupuesto, que todos los a mediados de septiembre de cada año el Poder Ejecutivo presenta al Poder Legislativo para que el Poder Legislativo apruebe. ¿Qué es lo que aprueba el Poder Legislativo? Aprueba un conjunto de gastos, de autorizaciones de gastos, que son topes máximos, en el marco de un contexto macroeconómico, de unas proyecciones, de donde se desprende un conjunto de recursos. Los recursos es una estimación. A su vez, de estas cuestiones de carácter más cuantitativo, el proyecto de presupuesto está compuesto no solamente por los artículos que definen niveles, o sea, niveles de gastos y niveles de recursos, sino también por un conjunto de definiciones que tienen que ver con lo que va a suceder en ese ejercicio fiscal, exenciones impositivas, gasto tributario, bueno, un conjunto, algunas cuestiones procedimentales que tienen que ver con la administración financiera. Entonces, cuando uno ve el proyecto de presupuesto, lo primero que se encuentra es con un artículo, el artículo 1, el primer artículo del proyecto, que habla de una regla fiscal. Esto no es usual en los proyectos de presupuesto. Los proyectos de presupuesto tienen una estructura que se deriva de lo que establece la norma que los define, que es la Ley de Administración Financiera, principalmente con una norma complementaria, una ley complementaria que también establece cómo tiene que estar estructurado, y en esta oportunidad el proyecto de ley incorpora este artículo. Este primer artículo habla de una regla fiscal que establece que el sector público nacional tiene que tener siempre un presupuesto superavitario, que no puede ser deficitario, básicamente. Ahí hay que hacer una salvedad. No quiero entrar en cuestiones muy técnicas porque no es la idea, pero el presupuesto de la Nación, el presupuesto de la Administración Pública Nacional, lo que se presenta y se discute a partir del 15 de septiembre, es el presupuesto de la Administración Pública Nacional. Y la Administración Pública Nacional es una parte del sector público nacional no financiero, es la parte mayoritaria, representa aproximadamente, depende del año, pero más del 90% del gasto de todo el sector público, 92, 93%. Ahora bien, no es todo el sector público, porque el presupuesto establece los límites de gasto solo, porque está definido por la norma que gestiona toda la cuestión del sistema presupuestario, solo de la Administración Pública Nacional, o sea, del subconjunto mayoritario, pero un subconjunto del sector público. ¿Qué es lo que hay en el sector público por fuera de la Administración Pública Nacional? Son las empresas principalmente y los fondos fiduciarios. Las empresas, los presupuestos de las empresas no están aprobados en el presupuesto de la Administración Pública Nacional. Por eso que el hecho de que establezca el artículo 1 que el sector público nacional tiene que ser superavitario, más allá de que es inusual que se establezca esta norma, también genera ciertas dudas respecto de la competencia de alcance efectivo, porque el presupuesto establece los niveles de gasto de la administración pública, no del sector público. Ahora bien, aparte de esta cuestión que es como lo primordial, lo primero que uno podría destacar, que es el interés del gobierno en exhibir un presupuesto equilibrado y una norma, y una regla que establece ese equilibrio, cuando uno analiza específicamente la administración pública nacional, o sea, este subconjunto que representa la mayor parte, se encuentra con que hay un resultado deficitario. El resultado no es superavitario ni equilibrado, es deficitario en una proporción realmente baja, es el 0,3, representa el 0,3% del producto, de lo que se prevé, de lo que se proyecta, ¿no? Entonces, lo que tenemos en primera instancia es un proyecto de presupuesto que tiene un déficit muy moderado, podríamos hablar prácticamente de un equilibrio fiscal, pero lo cierto es que equilibrado no es. Después el otro elemento
si se quiere, ahí más significativo, tiene que ver, que esto pasa usualmente, con el contexto macroeconómico en el cual se define, o sea, de donde se desprende las proyecciones de recursos, las estimaciones de recursos. Y lo cierto es que las variables macroeconómicas, el escenario macroeconómico que se está presentando en el proyecto de presupuesto es un escenario muy optimista. De hecho, a ver, en términos de la variación del producto para el año 2025 se establece un crecimiento real de 5%, que, por ejemplo, esto no significa que porque esté por arriba de lo que dice el REM, el REM es el relevamiento de expectativas de mercado, lo realiza el Banco Central y reúne las opiniones, para decirlo rápidamente, las opiniones de un conjunto grande de consultoras económicas de Argentina. Entonces, el conjunto, el promedio de las consultoras económicas argentinas, piensan que el año que viene se va a crecer 3.5%, y el proyecto de presupuesto habla de 5%, o sea, 1,5 puntos, que no es poca cosa. A su vez, el nivel de inflación que está previsto en el proyecto de presupuesto es un nivel de inflación bastante más optimista del que parece que se puede alcanzar. En primer término, porque la inflación que se prevé para el 2024, o sea, para este año, ya es exageradamente baja, porque implicaría que de acá a fin de año la inflación tiene que ser en todos los meses 1.2%, y lo que estamos viendo que desde hace varios meses no se puede perforar el piso del 4%, con lo cual estamos hablando de un proyecto de presupuesto donde los recursos están basados en un escenario macroeconómico por demás optimista. Dicho esto, uno podría decir, bueno, entonces las autorizaciones de gasto, que son 0,3% por arriba de las de recursos, por eso es deficitario, si se mantiene, si no se alcanza el nivel de recursos porque la economía no crece tanto, bueno, ahí habrá que ver cómo opera esta cláusula, este artículo 1 que establecía que se tienen que bajar los gastos cuando hay una reducción de ingresos en virtud de que se tiene que obtener el equilibrio fiscal. Vuelvo a la regla. La regla, la del artículo 1. Dígame, Farach, si quiere profundizar en algún aspecto en particular. Pero yo me interesa muchísimo el análisis que está haciendo, y fundamentalmente si esta especie de las proyecciones tan optimistas, lo que de alguna forma también pueden significar es más allá de la regla y también la necesidad o no de cumplimiento de esa regla, porque al fin y al cabo se lo puede tomar como un dogma a partir de que se lo vota, más allá de sabemos también en todo caso a veces la liviandad que pueda tener al momento de aplicar todas estas leyes. Digo, lo hemos visto con otros presupuestos, ¿no?, que han sido votados, que al tener estas proyecciones tan optimistas y por lo tanto al tener un crecimiento proyectado del 5% del PBI, también hay un mayor colchón en términos de posibilidad de recursos. ¿Ustedes ven al gobierno de Javier Milei mirando, pensando en un año político al armar este colchón, o en todo caso el discurso y lo que baja en términos de lo fiscal y de la prioridad de combatir el déficit fiscal es la regla principal de este gobierno? A ver, es una buena pregunta, es una pregunta que hoy por hoy me parece difícil de responder. Es valorativa en términos de qué puede llegar a ser. Lo cierto es que si el gobierno tiene, o sea, si la realidad impone un nivel de recursos menores, en virtud de que esto era demasiado optimista, si el propio gobierno no se acomoda, o sea, no baja los gastos en virtud de supongamos que se da esta eventual reducción de los ingresos, reducción en relación a lo que estaba presupuestado, ¿no? Exacto. Si no lo hace, va a incumplir la regla, el artículo primero. La realidad es que es difícil saber qué va a hacer, pero porque es un gobierno que tiene una gestión que tiene un componente muy fuerte de posición dogmática respecto a algunos aspectos, por ejemplo, vinculado al déficit fiscal,
al equilibrio, que tiene que haber equilibrio, pero también es una administración que se ha mostrado pragmática en algunos aspectos, en algunas cuestiones específicas. Por ejemplo, cuando fue la desregulación de las obras sociales, del precio de las obras sociales, perdón, de las prepagas, de las prepagas. Y después retrotrajeron esa normativa y se sentaron con las prepagas para definir un esquema de aumentos que no se disparara. O sea que pragmatismo hay. Lo cierto es que me parece difícil pensar que se puedan alejar mucho del resultado virtual levemente deficitario, prácticamente equilibrado que ellos mismos están presentando, porque la regla es bastante clara. El tema también es, hay que decirlo, que no hay tampoco tanto margen para bajar gasto si los recursos empiezan a bajar, porque el gasto que más se puede frenar ya se frenó en 2024, digamos, que más se puede bajar. El gasto de capital, digo, que se puede bajar no significa que sea deseable que se baje, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay un espacio, digamos, un grado de discrecionalidad mayor con la inversión pública que con respecto a, por ejemplo, el gasto previsional, porque una vez que se aprobó una regla de actualización, y la regla hay que respetarla, lo mismo que con las remuneraciones, con las transferencias a universidades, porque la transferencia a universidades en un 80% involucran salarios, entonces ahí hay menos espacio de reducción, y los espacios de reducción ya fueron bajados este año, el único que quedaba probablemente, así más, digamos, donde el gobierno podía tener más espacio para bajar, es el asociado a los subsidios, y los gastos para subsidios en el presupuesto 2024 bajan, con lo cual ya están bajos, o sea, no tienen mucho más espacio para bajar. Entonces, en ese sentido, es un desafío qué podría llegar a hacer el gobierno, es un desafío saber qué podría llegar a hacer el gobierno si los ingresos efectivamente están por debajo de los que proyectaron. La realidad es que es difícil saberlo. Hago una mención. Por favor. La regla que se establece, la verdad que es interesante, es una buena práctica que haya una regla fiscal, de hecho ya hay regla fiscal en Argentina. El tema es que la regla fiscal en Argentina, por cómo está configurado el sistema jurídico de la Constitución, solamente hay 2 o 3 temas sobre los cuales las leyes tienen que ser aprobadas con mayoría compuesta, o sea, con 2/3. El resto de las leyes se aprueban con la mitad más 1. Entonces, y las reglas fiscales están en ese conjunto de temas, o sea, que se pueden aprobar por la mitad más 1. Entonces, toda regla fiscal, por bien que esté, por buena que sea su diseño, por bien diseñada que esté, lo cierto es que si se puede modificar con la mitad más 1, bueno, será una regla que respete este gobierno en la medida en que está convencido del equilibrio fiscal como un atributo a cumplir. Pero el día de mañana viene otro gobierno, lo modifica con la mitad más 1 y la regla fiscal deja de existir. Entonces ahí hay un problema que excede al gobierno, es una realidad, es la configuración del sistema normativo, pero lo cierto es que la regla fiscal no te garantiza que siempre va a haber equilibrio, porque la regla fiscal establece que para 2025 tiene que haber equilibrio y para los años subsiguientes, pero bueno, como le digo, el año subsiguiente es el día de mañana, tiene mayoría parlamentaria otra fuerza política que es gobierno, y con la mitad más 1 deja sin efecto ese artículo y otra cosa. Entonces es bastante relativo en ese sentido. Y otra cosa que establece es que si los recursos empiezan a estar por debajo de la previsión, hay que ajustar los gastos que no están establecidos por algún aspecto legal, o sea, no puede, lo dice la norma, a diferencia de lo que establecía, no sé si se acuerda, la ley de déficit cero del 2001, que bajaba el 13% las jubilaciones y los salarios, bueno, y que después fue declarada inconstitucional. Esta hace esa salvedad. Ahora bien, si solamente se puede bajar los gastos que no están atados en alguna medida a alguna cuestión legal, esos gastos dentro del presupuesto representan solamente el 30% aproximadamente, con lo cual, si la reducción de los recursos es de 3-4 puntos porcentuales respecto a lo previsto, entonces hay que bajar esa porción del gasto que representa el 30%, 9, 10, 12%. Y ese es el gasto típicamente operativo del Estado. O sea que las fuerzas de seguridad deberían dejar de gastar en combustible, las agencias públicas deberían dejar de gastar en un montón de gastos operativos que hacen a la función primaria, la capacidad prestacional.
Entonces, ahí se plantea un escenario en donde uno dice, bueno, pero existe esa posibilidad en los hechos de prácticamente de paralizar la administración pública cuando baja un poco los recursos. Bueno, también está ese desafío, ¿no? Parece difícil. Así que bueno, es muy interesante el planteo, fundamentalmente pensando y además a partir del ejemplo de esta posibilidad, digo, si hay que ajustar, y inclusive si ya directamente el nivel de operatividad, ambos ejemplos de las fuerzas de seguridad pueden estar bajo tela de juicio, ya es un tema muy importante, digo, porque también aparte en términos operativos y en términos de puesta y de discursivo, ese financiamiento es uno de los lugares donde mínimamente buscan que no esté afectado, ¿no? Sí, yo puse el ejemplo de las fuerzas de seguridad. Por eso me parece muy válido como ejemplo, claro, digo. Lo puse justamente por eso, exactamente. Pero todas las áreas del Estado, el gasto operativo es el gasto que no es legal. Entonces tendrían que bajarlo. Si baja 4 puntos los recursos, habría que multiplicar por 3 puntos algo. Entonces estamos hablando casi de 10, 12, 13 puntos. O sea, el 13% debería bajar el gasto operativo. Es prácticamente, no es una paralización, pero es una reducción muy fuerte de las capacidades operativas de las agencias públicas, de las distintas oficinas públicas. Entonces parece poco probable. Después, otra característica de la regla, yo me estoy centrando en la regla, que quizás tiene carácter un poco más estructural, ¿no? Me parece relevante por eso. Pero después, si quieren, pasamos un poco más. Me parece que el tema también da para mucho, y me parece tal vez, y acá también extiendo la invitación como para que en la medida que empiecen en las discusiones en comisión y que avance esto, porque al fin y al cabo estamos hablando de la ley de leyes, tenemos muchos puntos como para poder hablar, y el tiempo que tenemos también, tanto partiendo de la predisposición de que esté hablando con nosotros, para poder avanzar un poquito en este proyecto de ley y poder desmenuzarlo un poquito más. Así que me parece que el foco que en términos de exposición puso a la regla me parece muy válido, y también claro en medio de una discusión que atravesó fundamentalmente cuestiones a veces tal vez hasta más banales, que fue si el discurso del presidente tuvo rating o no, y que terminaron tapando otras cuestiones como esta que está señalando usted, Ragnuni. Así que queda abierta la invitación como para más adelante volver a retomar y ya ahí poner foco ya en cuestiones ya puntuales y poder desarrollarlas como para ver si es un presupuesto posible o no. Ok, con todo gusto estoy a disposición para otro encuentro. Definitivamente es una ley muy amplia, siempre todas las leyes de presupuesto, con lo cual da para hablar mucho tiempo y que quizá no sé, abarcar todos los temas asignativos, la cuestión de las transferencias a las provincias, el gasto de inversión, sí, da para mucho. Sí, aparte estamos hablando un tema muy actual también, sí, el decreto de necesidad de urgencia con respecto a la deuda que ayer conocimos todos y que de alguna forma impactó en los mercados, de alguna forma también está contemplado o tiene relación directa a lo que el proyecto de presupuesto habla en términos de deuda para el 2025. Digo, ahí todo un mundo de interpretación, y que está abierto todavía, ¿no? Y que va a estar abierto. Exactamente. Así que exactamente. Guido Rangogni, economista, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, gracias por estar con nosotros en Punto de Referencia. Un gusto. Buenas noches. Gracias, nos veremos nuevamente. Gracias. Bueno. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue.
Intendencia Menéndez. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. El Banco Provincia hizo una preventa exclusiva para los shows del sábado 14 y domingo 15 de diciembre en Estadio Único La Plata. Los vendió todos. Ahora la venta está liberada. Todo lo que no formó parte de esta preventa están, y todos estamos dándole al F5 a ver si ingresamos, porque se agregaron 2 funciones, el 21 y el 22 de diciembre. Los Piojos, con muchísima discusión, con mucho ruido, como siempre. La banda liderada por Ciro, con nosotros. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un
En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad para que puedas hacerla bien estés donde estés. Con Web tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Ahorrá hasta 50% en tus compras todos los días y aprovecha un montón de descuentos. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias, recargar la SUBE y mucho más. Descarga Web en tu celu. Hacela simple, hacela Web. Ingresá a www.web.com.ar para conocer los términos y condiciones de uso de la billetera digital Web. Comisión de apertura de cuenta Web, mantenimiento de la cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint. Hace 40 años decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo. En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. 20:47 minutos. Estamos en Ecomedios. Uno de los temas que venimos dándole seguimiento es la ley de financiamiento universitaria, votada por el Parlamento y en la que el presidente Javier Milei anunció que la va a vetar. Hasta donde tengo seguimiento posible de esto, esa ley todavía no llegó al Poder Ejecutivo, está demorada en el Congreso, en el Senado, fundamentalmente, vayan a ver por qué, por lo menos esto es hasta el viernes pasado confirmado. Y estamos en contacto con Francisca Staitti, secretaria general de Aconado Histórico. Francisca, buenas noches. Farach Cabral te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros. Sabemos que ustedes están llevando adelante una jornada de visibilización desde el lunes y que también a esto se suma medidas de fuerzas que se van a llevar adelante el jueves y el viernes y un paro, una movilización el 2 de octubre. Quería que nos cuentes un poquito cómo está esta situación. Sí, tal cual como vos decías, frente al anuncio del veto a la ley de financiamiento universitario que fuera sancionada por el Congreso, por las dos cámaras, surge esta marcha federal el día 2 de octubre,
camino a esa marcha del miércoles de la semana que viene. Esta semana estamos en jornadas de visibilización y de protesta con clases públicas, reuniones, asambleas, distintas actividades para ir preparando la marcha, y un paro de 48 horas los días jueves y viernes para manifestar como trabajadores y trabajadoras de las universidades que el veto o este anuncio del veto a la ley es contra la universidad, contra quienes transitamos desde lo laboral, pero también contra nuestros y nuestras estudiantes. Así que estas 48 horas son el repudio a ese anuncio de veto, a ese veto que hasta ahora no ha sido puesto en vigencia, pero que fue anunciado públicamente incluso el domingo, cuando el presidente Milei presentó ante el Congreso el presupuesto. Sí, lo volvió a señalar. 2025. Lo volvió. No dijo puntualmente, pero sí hizo mención a que todas aquellas leyes que vayan en contra del déficit cero iban a ser dadas de baja, iban a ser vetadas, en clara alusión a la ley de financiamiento universitario. No necesariamente tiene que ver esto con sí, de manera es abarcativa, digo, pero bueno, hoy se reunió el Consejo Interuniversitario Nacional que agrupa a los rectores y también tuvo un pronunciamiento y le pidió al presidente Milei que no vete, digo, pero esto en todo caso si uno se maneja por indicios, el proyecto de presupuesto 2025 pone el foco en materia presupuestaria, en la cuestión universitaria, y la verdad es que los números también no son para nada positivos en términos de cómo se puede revertir esto, porque ya desde el vamos los números que está proyectando el gobierno para el 2025 están lejos de lo que puede ser una recomposición o una reubicación del tema del salarial y de los fondos para la universidad, ¿no? Es así, el presupuesto que presenta el Ejecutivo es un presupuesto en general, digo, el presupuesto nacional, esta ley de leyes, es un presupuesto que ajusta fuertemente sobre la educación, lo deja de tener vigencia 6% del PBI que debería destinarse a educación, y hay un ataque muy fuerte hasta la ciencia y la tecnología, pero dentro de ese financiamiento educativo también está el tema universitario, que lejos está lo que contiene de lo que los rectores presentaron, que lo que contempla el presupuesto escasamente llega al 50% de lo presupuestado, condenando el tema salarial a la no recuperación de lo que hemos perdido durante este 2024, y de no promulgarse la ley de financiamiento universitario, realmente nuestros salarios para el año 2025 van a quedar absolutamente desfasados en un contexto en el que si la universidad no va a tener el presupuesto necesario para investigación, para extensión, estudiantes sin un reconocimiento de lo que han perdido con las becas, y que realmente pueda estar al nivel de lo que digo, un nivel histórico sería, ¿no? Porque hoy están congelados esas becas en 20.000 pesos, y con una fuerte baja en quienes pueden acceder por problemas burocráticos, porque la página no funciona, con lo cual el ajuste hacia la universidad en el conjunto, para funcionamiento, para el desarrollo de una universidad realmente que nuestra nación necesita, más los salarios de docentes y no docentes, el próximo año realmente va a ser un año muy complejo, y que de ser así va a ser un año conflictivo, lo que avisoramos, si se sostiene esto que el presupuesto
nacional contiene. Bien, bien, entonces para ubicar en tiempo, en este momento ustedes llevan adelante una campaña de visibilización y el jueves y el viernes hay un paro, esto es en todas las universidades nacionales, ¿cómo es el perfil de...? En todas las universidades nacionales, CONADO Histórica, estamos convocando este paro, las dos federaciones docentes mayoritarias dentro de las universidades nacionales, y convocamos no solo a quienes transitamos las aulas de la universidad, no solo a la comunidad universitaria, las familias que nos acompañan, tanto a docentes, no docentes, estudiantes, sino también a la sociedad en conjunto, porque lo que se está atacando es la universidad que de alguna u otra manera o en la que de alguna u otra manera las familias ven el destino de su hijo, de su hija, esta cuestión de verla como lo que se denominaba el ascenso social, ¿no? Pero que a la vez también es un ascenso colectivo para nuestra nación. Así que la convocatoria es para el próximo miércoles 2 de octubre en defensa del presupuesto, de los salarios. Sin salarios dignos no hay universidad pública posible, sin presupuesto tampoco, así que la convocatoria es a la más amplia unidad y el más amplio acompañamiento, tanto en Cava como en todos los lugares donde la universidad está presente. Esta movilización va a tener como foco cada uno de los lugares donde haya una universidad nacional, digo, Es así. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es cuál es el plan en términos de movilización? El acto va a ser en la Plaza de los Dos Congresos a las 17 horas. Y mañana tenemos a partir de las 14:30 una reunión organizativa y entonces ya publicaremos, porque hay distintas propuestas de marchas de distintos lugares, entonces bueno, mañana vamos a coordinar todo lo que tiene que ver con la direccionalidad de la marcha, el punto de concentración y todo lo inherente también a la seguridad, porque también es importante que nos cuidemos entre todos y todas, porque estamos en un sistema democrático, creemos que la movilización y sobre todo al Congreso es un acto democrático también, porque estamos pidiéndole a nuestros representantes, a quienes votamos, que de existir el veto, la ley quede en firme. Así que también estaremos organizándonos de tal manera de garantizar una movilización que va a ser pacífica, pero que a la vez queremos que tenga todas las seguridades necesarias. Bien. Francisca Astaiti, secretaria general de la CONADO Histórica, gracias por estar en contacto con Punto de Referencia. No, a ustedes, la verdad, un gusto muy grande que se puedan poner en contacto con CONADO Histórica y que se conozca y se replique con la mayor cantidad de voces qué es lo que está pasando en las universidades, así que agradecerles profundamente y un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, gracias. 20:59 minutos. Nos vamos y cuando nos volvamos a encontrar, ¿saben qué? Es octubre. Así nomás, sí. Atentos. Probabilidad de chasparrones para el cierre de la jornada de hoy martes, mañana miércoles mínima 13, máxima 21, con cielo parcialmente nublado la mayor parte de la jornada, jueves mínima 14, máxima 20, también con cielo mayormente nublado, viernes ligeramente nublado, mínima 12, máxima 22, el sábado algo nublado, así que salvo esta noche que hay amenazas de chaparrones, la cosa viene pipí cucú. Chau. Punto de Referencia fue una realización de El Tablero Producciones S.A.